Buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas tardes. Hola, buenas Hola, tardes. José. Constanza, ¿cómo Buenas tardes. andan? Matías. Ahí estoy viendo a Rocío, a Matías no lo veo todavía, a Constanza tampoco. Esperamos unos minutitos más a ver si se une algún compañero más y arrancamos con la clase, ¿eh? Ahí está, ahí la veo a Constanza, ahí lo veo a Matías. Muy bien. ¿Cómo vienen chicos hasta ahora con la lectura, las clases? ¿Todo bien? Sí, por mi parte, bien. Bueno, ya se está sacando la fecha del parcial, el 29. Bueno, vamos a arrancar. El que se une más tarde, se une más tarde. Bueno, en la clase de hoy, de acuerdo con el programa, si quieren hacer alguna pregunta, me interrumpen, hablan encima, no hay ningún problema. Participen, no tengan miedo de preguntar. Hoy vamos a hablar de la bolilla 13. Vamos a empezar a transitar el camino del otro proceso, si se quiere, principal o troncal, que es en la clase de hoy vamos a ver lo que es la parte general de quiebra, no vamos a ver los puntos de extensión de la quiebra que van a quedar para una futura clase, no en el día de hoy. Lo primero entonces que vamos a mencionar, ustedes el término quiebra por supuesto lo conocen, saben que es un tipo de proceso concursal de los que están regulados en esta ley, saben además que es un mecanismo más que permite resolver la litis concursal, así como el concurso pretendía resolver la litis con la negociación, la quiebra pretende resolver la litis con la liquidación de los bienes. Pero no deja de ser un procedimiento más de los que tiene nuestra ley que permite resolver la litis concursal. En este caso es cierto que va a ser mediante la liquidación de los bienes que integran el patrimonio del deudor. ¿eh? Y en función de eso poder resolver la litis. Pero cuando uno se pregunta además, bueno, ¿y esta es la única finalidad que tiene el proceso falencial? O sea, el proceso está destinado exclusivamente a liquidar bienes para, con su producido, pagarle a los acreedores que hayan sido reconocidos en el proceso y en base a un orden de privilegios. No, no es esta la única finalidad. Nuestra legislación concursal pone como otros fines igualmente importantes y relevantes, por ejemplo, mediante este proceso provocar lo que se llama la liberación del deudor. Esto es muy importante tener en cuenta. ¿Por qué? Porque este proceso, y al haberse incorporado un instituto que ustedes van a estudiar un poco más adelante, que es el de la inhabilitación del fallido, permite darle un corte, ¿no?, a la situación de endeudamiento de este sujeto y poder liberarlo de sus deudas. Porque si no, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre muchas veces en la práctica, en donde ante un sujeto deudor y acreedores que persiguen el cobro de sus deudas, cuando no logran encontrar bienes dentro de su patrimonio, ¿qué es lo que hacen? Lo inhiben, ¿no? Y la inhibición tiene un plazo, y se vence el plazo y cuando se está por vencer, ¿qué hacen? Reescriben la inhibición. Y así pueden estar toda la vida hasta que se muere.
el tipo. Y entonces, ¿esto qué es lo que provoca? Provoca que este sujeto, sabiendo de la existencia de sus deudas, no incorpore bienes en su patrimonio en forma legal. No quiere decir que no los incorpore, pero a lo mejor los incorpora no poniéndolos a su nombre, los pone a nombre de un tercero o de algún familiar, porque se quiere mantener al margen justamente de la agresión de los acreedores en los bienes de su patrimonio. ¿Y esto por qué? Porque no se puede liberar de estas deudas. Y donde incorpora un bien en su patrimonio, los acreedores van a aprender sobre los mismos. Bien, la quiebra que permite, permite la liberación del deudor. Y lo que el derecho norteamericano llama el fresh start, el aire fresco, de darle esta posibilidad de decirle, bueno, muy bien, hiciste las cosas mal, te fue mal, no pensemos siempre en el fallido como un delincuente, porque no es así, ¿no? El que cae en situación de quiebra no necesariamente es porque se trate de un mal tipo. Lo que pasa es que está estigmatizado en la sociedad, que el sujeto que quiebra es poco menos que un delincuente, poco menos que eso, ¿no? Y la realidad es que no siempre es así. Y les puedo dar un ejemplo, les puedo dar muchísimos ejemplos de esto, pero ustedes piensen, por ejemplo, en las situaciones de crisis por las que hemos atravesado en este país, en las cuales estamos acostumbrados y algunas muy graves, alguna muy reciente, otra un poco más alejada, en 2001, 2002, en donde por motivos absolutamente ajenos a lo que puede ser el manejo de la economía, el manejo empresarial, el manejo de un negocio, virtualmente hubo situaciones de sujetos que de un día al otro pasaron a estar en quiebra. ¿Y qué le podemos imputar o achacar a este sujeto en donde tomó un préstamo de, por ejemplo, 400.000 pesos o dólares en el 2001, que era lo mismo, ¿no? Y de golpe nos salimos de la convertibilidad, ¿no? Y era lo mismo consignar la moneda, pesos o dólares, porque era lo mismo, uno, y de golpe pasó de un día al otro, no por una progresión, ¿no? Un poco más pausada o algo un poco más prolijo que se tendrá que haber hecho, pasó de ver 4 veces más. Y eso lo puede haber colocado automáticamente en situación de pago. Yo ya no debo 400.000 pesos, no, debo 1.200.000. Y tenemos que pensar que este sujeto es una mala persona, ¿no? Que ha hecho las cosas mal adrede, como muchas veces se piensa, para perjudicar a los acreedores, endeudarse, ¿no? Sin pensar en las consecuencias. No, en absoluto. ¿No? Y estas situaciones son muy comunes en este país, ¿no? En donde atravesamos sistemáticamente crisis y algunas graves, como esta que le menciono, como la pasada y la que ahora recién se está viendo alguna reactivación, motivada por la pandemia que atravesamos y que seguimos atravesando, en donde hubo un cese de la actividad y una caída en los negocios en todo el planeta, no solo en nuestro país, ¿no? Y eso provocó la quiebra de un montón de sujetos, el cierre de un montón de empresas, el cierre de un montón de, ¿no? de fuentes de trabajo, etcétera, etcétera. Y son circunstancias absolutamente ajenas a lo que es el manejo del negocio del sujeto. En función de esto, y dejando de lado la visión que uno pueda tener, yo les puedo asegurar que hay veces que un sujeto concursado hizo las cosas mucho más desprolijas que el sujeto que quiebra. Pero normalmente en la sociedad uno le dice, ¿a qué asimila la palabra concursado? A un luchador, un tipo que la viene remando y que no baja los brazos y que sigue adelante y que trata de salir adelante, y al quebrado, no, al fallido, ¿cómo lo ve? Un delincuente, un mal bicho, una persona que lo que quiso es perjudicar a todos sus acreedores. Y esto hay que tratar de despejar estos estigmas, ¿no? De encasillar a un sujeto como alguien relativamente bueno y al otro como un sujeto de lo peor, lo más desdeñable que hay. No, no es así. La ley lo que ha hecho es establecer mecanismos o procedimientos que los dos tienden a lo mismo, a resolver el conflicto que se genera por la situación de insolvencia patrimonial. Bien, resolver esta litis concursal. Ahora, debemos incorporar en la legislación concursal algún mecanismo que permita la liberación del deudor, para que las deudas no lo persigan hasta el día de su muerte. No lo podemos condenar de por vida
porque tuvo un mal negocio, o porque tuvo la desgracia de verse arrastrado por una situación exógena a esta situación de quiebra. Lo que quiere el legislador concursal es que rápidamente este sujeto se reinserte en el mercado, pero se reinserte bien, no a través de un testaferro, no a través de un familiar, incorporando bienes en un patrimonio que es de él, pero que lo tiene a nombre de un tercero. Quiere que se reinserte bien. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho? Incorpora mecanismos que permitan darle un corte. Decir, bueno, hasta acá, listo, todos los bienes que yo pude haber adquirido y incorporado en mi patrimonio quedarán sometidos a la quiebra y serán liquidados, y lo que alcance, alcance. Y lo que no alcance, se extinguen las obligaciones. Y provocamos la liberación del deudor. Esto es muy importante que las legislaciones lo tengan. Eh, por tal motivo, es que cuando se sanciona en el año 95 la ley 24.522, se elimina un instituto que estaba regulado en la legislación previa, la 19.551, que era la calificación de conducta. El fallido que quebraba, subjetivamente se lo calificaba en función de cuál había sido su desempeño, y entonces existían quiebras fraudulentas, quiebras dolosas, quiebras culpables. ¿Por qué? Porque había una calificación de la conducta del sujeto fallido realizada por el juez del concurso. En el 95 se elimina esto. No hay más calificación de conducta. Hoy el quebrado es quebrado y punto, sin que se le impute algún grado de subjetividad o responsabilidad o calificación en la conducta que lo llevó a quebrar, que no tiene ninguna consecuencia. Y ha sido sustituido este régimen de calificación de conductas por el régimen de la inhabilitación, de los artículos 234 y siguientes, que ustedes van a estudiar más adelante, como uno de los efectos personales de la quiebra. Bien, en realidad lo que quiero decirles acá es que la quiebra no solamente va a tener un fin claramente liquidatorio, sino que también va a tener por finalidad, por ejemplo, provocar la liberación del deudor, darle este aire fresco que permita reinsertarlo nuevamente en el mercado. Pero también la quiebra va a permitir, por ejemplo, poner fin o dar solución a cuestiones patrimoniales pendientes o a situaciones contractuales pendientes. ¿Por qué? Porque muchas veces la situación de endeudamiento, de cesación de pagos de un deudor, se agrava, por ejemplo, por el mero transcurso del tiempo, en el sentido que existen penalidades, por ejemplo, en un contrato, que provocan de que la pelota cada vez se haga más grande. Entonces, con la quiebra, ¿qué vamos a poder provocar acá? Que se resuelva la situación respecto a ese contrato, en el sentido de si va a haber una continuidad o no del mismo, pero darle un corte. No permitir que esto siga avanzando y que la pelota siga agrandándose, y que, sumado a esto, la interrupción del curso de los intereses, permitan cristalizar esta deuda al momento de la sentencia de quiebra. Entonces, la quiebra va a poder facilitar, en alguna medida, dar finiquito a estas cuestiones que puedan estar pendientes y que agraven la situación patrimonial del deudor. Y además la quiebra va a permitir en muchos casos, como otro de los fines importantes que tiene, recomponer una situación patrimonial irregular. ¿A qué me refiero con esto? Que muchas veces nos encontramos con que un sujeto al momento de que quiebra tiene un patrimonio que es prácticamente un cascarón vacío, no hay nada dentro de este patrimonio. ¿Y por qué no hay nada? Y porque a lo mejor, previo a su declaración de quiebra, ha realizado ciertos actos por los cuales se ha desprendido, no digamos en forma ilegal, se ha desprendido de bienes que integraban su patrimonio bajo distintas figuras que pueda haber realizado este sujeto. Con la quiebra, ¿qué es lo que se permite? A través de un instituto que van a estudiar también más adelante, que es la figura de lo que se llama el periodo de sospecha, es poner bajo la lupa actos que se celebraron por parte del fallido antes de la quiebra, perjudiciales para los acreedores, por los cuales se permita de alguna manera, mediante acciones y procesos, recomponer la situación patrimonial. Pero ¿cuál es el tema? Si yo no quiebro, no puedo actuar estas vías para recomponer una situación patrimonial. Por ejemplo, promover una acción de ineficacia concursal, necesito una quiebra.
Promover, por ejemplo, un pedido de extensión de la quiebra, ¿no? A un sujeto que considero, ¿no? Esto lo van a ver seguidamente en próximas clases, ¿no? A un sujeto que puedo considerar, por ejemplo, un testaferro, o en una situación de abuso de control, o en una situación que exista entre un sujeto y otro una confusión patrimonial indescindible, o también poder, mediante el decreto de quiebra, pretender iniciar alguna acción de responsabilidad contra algún representante, contra algún tercero, acciones de responsabilidad de índole societaria, estas las dejo aparte, porque en este caso ustedes ya estudiaron sociedades, no es necesario que exista una quiebra, yo la puedo actuar antes, pero sí, por ejemplo, acciones de responsabilidad contra terceros o representantes, que no estamos haciendo referencia a los representantes sociales, a los representantes de otro tipo de órganos, que necesito tener una quiebra para poder actuarlo. Y todas estas acciones tienen algo en común, que permiten recomponer una situación patrimonial y se ha visto de alguna manera afectada por el actuar del titular del patrimonio previo a la declaración de quiebra. Entonces, si yo no quiebro, no puedo recomponer esta situación patrimonial. Por eso es importante, y podemos mencionar como una de las finalidades, que la quiebra permite actuar acciones de recomposición patrimonial. Bien, cuando hablamos de cómo podemos llegar a la quiebra, o si queremos llamarlo de otra manera, los tipos de quiebra que existen, esto sí ustedes ya lo han visto, ¿no? Podemos encontrarnos que la quiebra puede llegarse a esta instancia por tres vías posibles. Una de ellas es la quiebra indirecta, que es la que ustedes hasta ahora han estudiado, que es la que importa que se decrete esta quiebra porque fracasó un trámite concursal preventivo, por todas las causales de frustración del proceso o de frustración del concurso. En todos los casos estamos ante hipótesis de quiebras indirectas. Bien, esto está expresamente mencionado en el artículo 77, en el inciso primero, expresamente mencionado, pero incompletamente mencionado. ¿Por qué? Porque van a encontrarse que hay ciertas hipótesis de quiebra indirecta que no están mencionadas ahí y es una omisión, claramente. Con esto lo que les quiero decir es que todas, todos los supuestos de quiebras por frustración del proceso, entendiendo por tal aquellas causales de quiebra que existen previo o hasta la homologación del acuerdo, como las causales de quiebra por frustración del acuerdo, que son las que se provocan con posterioridad a la homologación, son supuestos de quiebra indirecta. Esta es la primera forma que podemos llegar a una quiebra, en forma indirecta. Lo nuevo, lo novedoso que ahora le vamos a incorporar son las hipótesis de quiebras directas, en primer lugar, y acá hay una diferencia fundamental con lo que estuvieron estudiando hasta el momento para el concurso, en donde ustedes saben bien, y si no se los refresco, que en materia concursal preventiva, el único sujeto que puede pedir su concurso es el deudor. Nadie puede provocar la apertura de un concurso preventivo. Si no lo pide el deudor, nadie lo puede obligar. La quiebra es distinta. ¿Por qué? Porque la quiebra puede ser pedida por el propio deudor o puede ser provocada por un acreedor, a la que llamamos quiebra forzosa en este caso, la que pide un acreedor, y voluntaria a la que pide el propio deudor. Tenemos estas dos alternativas, sí, y están expresamente mencionadas en el artículo 77 también, incisos 2 y 3. Bien, entonces, en tanto que el concurso solo puede ser solicitado por el deudor, la quiebra puede ser pedida por el propio deudor o provocada por un acreedor. Igualmente, en ambos casos estamos ante hipótesis de quiebras directas. Y nos falta un tercer mecanismo por el cual podemos llegar a una quiebra, que son las hipótesis de extensión, mal llamada extensión de la quiebra. Ustedes van a ver y van a estudiar y van a leer en la ley, a partir del artículo 160, que habla de extensión de la quiebra, pero el término extensión lleva a confusión, porque está mal llamado extender la quiebra. En realidad, lo que está previendo o regulando la ley son supuestos en donde por la quiebra de un sujeto se provoca la quiebra de otro. Porque cuando uno lee extensión,
tranquilamente podría interpretar en considerar que la quiebra de un sujeto extiende los alcances o sus efectos a otros. Y no es esto lo que ocurre. Lo que ocurre es que la quiebra de un sujeto provoca la quiebra de otro. Es por eso que nosotros preferimos llamar una quiebra refleja. Es como un espejo. Como yo quiebre y me veo el espejo, el que está el reflejo también quiebra. ¿Eh? Y en este caso la ley prevé dos sistemas o dos mecanismos de extensión de la quiebra. El de la quiebra del 160, que ustedes algo tuvieron alguna referencia cuando hablaban de las excepciones al presupuesto objetivo, y les mencionábamos el 160, que decíamos, bueno, el socio ilimitadamente responsable, que forma parte de un tipo social que tiene este tipo de responsabilidad, y quiebra la sociedad, automáticamente quiebra el socio. ¿Por qué? Porque forma parte de un tipo social en donde asume una responsabilidad ilimitada y solidaria. Quiebra la sociedad, quiebra el socio. Este es uno de los sistemas, la quiebra del socio ilimitadamente responsable, que la llamamos de esta manera. Y el otro sistema es el 161, que en este tiene un tinte, un carácter más de índole sancionatorio, que lo que se castiga son conductas. En el 161 se hace referencia a tres hipótesis. La de la actuación personal, lo van a profundizar después más adelante. La del abuso de control y la de la confusión patrimonial inescindible. En cualquiera de estos tres casos, o en el 160, estamos dentro de lo que denominamos supuestos de quiebra por extensión o quiebras reflejas. Entonces tenemos tres tipos de quiebras: las indirectas, las directas y las reflejas. Bien, pero lo primero que quiero que les quede en claro. Cuando nos referimos a, eh, vamos ahora a profundizar, no voy a ahondar demasiado en los casos de quiebra indirectas, de los cuales ustedes ya estudiaron bastante en esta primera parte, sino vamos a hacer referencia a las hipótesis de quiebra directa ahora. Quiebra pedida por acreedor, quiebra pedida por deudor. En primer lugar, cuando hablamos de la quiebra pedida por deudor, y nos preguntamos, ¿quién puede quebrar? Cualquier sujeto concursable. Acá no hay ningún tipo de diferencia. El sujeto que puede concursar se puede quebrar, salvo, salvo un supuesto, que es el del caso de la ex entidad financiera, a la cual el central le revocó la autorización para funcionar como tal, que permite la legislación específica que pueda quebrar conforme esta normativa, pero no puede ser sometida a concurso preventivo. Con lo cual, fíjense que acá el espectro subjetivo de sujetos concursables se estaría ampliando mínimamente a esta hipótesis de una ex entidad financiera, que podría sí quebrar, pero no someterse a un concurso. ¿Bien? Entonces, en principio diremos, bueno, el sujeto concursable o los sujetos concursables mencionados en el artículo 2 son sujetos concursables para todos los procesos que están regulados en esta ley. Y por supuesto para quebrar. En la ley, ustedes van a encontrar un artículo, ¿no? En donde, ¿se acuerdan cuando estuvieron viendo lo que llamábamos la prevalecencia concursal preventiva? Esto que está expresamente mencionado en el artículo 10, en donde dice, ¿no? ¿Qué se traduce esto de la prevalecencia concursal preventiva? Que el concurso puede ser solicitado mientras la quiebra no haya sido declarada. Bien, entonces, ¿por qué hablamos de la prevalecencia concursal preventiva? Porque frente a 1, 2, 10, 20 pedidos de quiebra, si el deudor pide su concurso, prevalece este pedido por sobre los pedidos de quiebra, independientemente del avance que tengan, siempre y cuando no haya sido decretada su quiebra. Bien, ahora, podemos decir también que existe una prevalecencia falencial del pedido del deudor por sobre los que piden los acreedores. Sí, cuestionable, ¿no? Cuestionable porque cuando uno analiza, ¿no? Y se pregunta si esto realmente tiene hoy una razón de ser, yo le diría que no. Antiguamente podría haberla tenido, pero hoy no podría decir lo mismo. Y esto surge expresamente del artículo 82, en donde dice que el pedido de quiebra que formula el propio deudor se le va a dar
preferencia a los pedidos de quiebra que formule un acreedor. ¿Y cuál era el argumento? ¿O cuál es el fundamento, digamos, de esto? El fundamento estaba dado principalmente en decir que la presentación que iba a hacer el deudor siempre va a ser más completa, más integral, más apoyada de documental, que la que pueda llegar a ofrecer un acreedor que no cuenta con toda la información suficiente de parte de ese deudor. Eh, Sin embargo, cuando uno lee el artículo 86, que se refiere al pedido de quiebra del deudor, se va a encontrar con una sorpresa. ¿Y cuál es esa sorpresa? Que les dice expresamente el artículo: la solicitud de quiebra por el deudor se debe acompañar con los requisitos indicados en el artículo 11, incisos 2, 3, 4 y 5, y en su caso, los previstos en los incisos 1, 6 y 7 del mismo, sin que su omisión obste a la declaración de quiebra. Con lo cual, ¿qué nos está queriendo decir? Que fija un contenido mínimo, pero que deja abierta la puerta y dice que, aunque sea incompleta la presentación, no acompañe todo lo que tiene que acompañar, en la medida que el deudor acredite que es un sujeto concursable, o sea, los presupuestos, y que está en cesación de pago, debe declararse la quiebra. Entonces esto nos lleva a preguntarlo, bueno, eh, entonces, ¿tiene alguna razón, algún fundamento mantener lo que dice el artículo 82, que va a prevalecer siempre el pedido que hace el propio deudor de quiebra por sobre lo que formula un acreedor en función de la completitud del pedido, cuando la propia ley me dice que puede no estar completa la presentación con los requisitos de los y que esto no obsta a la declaración de quiebra? Me parece que por lo menos es una cuestión para ponerla en discusión, en tela de juicio. Sin embargo, frente a la claridad de la norma del 82, no hay duda, ¿no? Ante un pedido de quiebra efectuado por un acreedor y el que el propio deudor formula, el legislador concursal le va a dar preferencia al propio que hace el deudor para declarar la quiebra. Esto no quita la discusión que les acabo de plantear, que podemos discutir, sobre todo con algunos acreedores, en donde ustedes saben que, por ejemplo, las entidades bancarias, por poner un ejemplo, ¿no? Al momento de otorgar un crédito a un sujeto, ¿no? Y cuando tienen que abrirles la carpeta, un poco más le piden un ADN. O sea, cuentan con la información suficiente, saben de la situación patrimonial de este sujeto, sí, completamente, es una radiografía que les piden. Entonces, ¿de qué hablamos y que no tienen información completa? Cuando en muchos casos se trata de acreedores que cuentan y manejan esa información en forma integral y completa. Por eso es que esto es absolutamente cuestionable. Pero bueno, más allá de esto, es importante tener en cuenta que la ley prevalece el pedido que hace el deudor por sobre el que formulan los acreedores. Que la presentación que hace el propio deudor le fija un contenido mínimo, pero que la falta de cumplimiento de los requisitos del 11 no es causal para que se rechace este pedido de quiebra, como sí lo era para el concurso preventivo, en donde si no cumplía íntegramente con los requisitos del 11, esto daba lugar al rechazo del concurso preventivo. Acá no, dice, no obsta la declaración de quiebra, con lo cual, independientemente de esto, podrá ser declarada la quiebra. Distinta es la situación cuando estamos frente a el pedido de quiebra que quiera formular un acreedor, lo que llamamos la quiebra forzosa. ¿El acreedor puede pedir la quiebra? Sí. ¿Cualquier acreedor puede pedir la quiebra? Sí, cualquiera. Con esto de cualquiera, que quiero decirles que puede ser un acreedor común o quirorafario o un acreedor privilegiado. Y la ley no hace ningún tipo de distinción, salvo en un aspecto que ahora vamos a ver. Ahora, si yo soy un acreedor y quiero pedirle la quiebra a un deudor, la ley me fija ciertos requisitos legales que tengo que cumplimentar para poder pedir esta quiebra. ¿Y cuáles son ellos? En primer lugar, el acreedor que quiera solicitar la quiebra tiene que demostrar que a quien le pide la quiebra es un sujeto concursal, porque tiene que acreditar el presupuesto subjetivo, o sea, él tiene que pedirle la quiebra a un sujeto que sepa y que la ley prevea que pueda quebrar. Por ejemplo, no podría pedirle la quiebra a una compañía de seguros,
porque sabemos que no puede quebrar conforme esta normativa, por poner un caso. Lo segundo que le exige es, a los fines de acreditar el presupuesto objetivo. ¿Y qué es lo que va a tener que demostrar? Hechos reveladores de la cesación de pagos, no la cesación de pagos en sí misma. Porque como bien se les explicó, el estado de cesación de pagos es un dato objetivo del patrimonio que se expresa a través de hechos. Yo el estado de cesación de pagos en sí mismo no lo puedo probar. Yo lo que puedo probar son hechos que puedan determinar en el juzgador que ese estado de cesación de pagos existe como tal, que lo revelen como tal. Por eso es que la ley en el artículo 79 incorpora la tesis amplia en materia de prueba de la cesación de pagos a través de la enumeración de diversos hechos de forma ejemplificativa, reveladores de la cesación de pagos, no limitándolo exclusivamente a la mora en el cumplimiento de una obligación. Podrá ser, por ejemplo, la confesión judicial o extrajudicial expresa, ¿no? La venta de bienes a precio vil, la ocultación o fuga del deudor sin dejar personas responsables de los negocios a cargo, ¿no? O cualquier otro medio ruinoso, fraudulento, dice la ley, tendiente a mostrar de esta finalidad. O sea, es meramente ejemplificativa la enumeración, ¿no?, que hace el artículo 79. Pero el acreedor que quiera pedir la quiebra, ¿qué va a tener que mostrar? Hechos reveladores de la cesación de pago. Tiene que decir a quien le pide la quiebra que está en cesación de pago. ¿Bien? Pero además de esto, va a tener que demostrar, ¿no?, algunas circunstancias relacionadas a su carácter de acreedor, a lo que él dice ser acreedor. Entonces, ¿qué va a tener que demostrar? Y va a tener que demostrar, en primer lugar, sumariamente que tiene un crédito contra ese deudor. Y sumariamente quiere decir que no necesita una prueba acabada, no tiene que tener una sentencia obtenida en un juicio previamente para que diga, sí, soy acreedor. No, no. Tiene que demostrar sumariamente que él tiene un crédito, un reclamo que se considera con derecho, ¿no?, para reclamarle a ese deudor. Y a partir del 95 se incorporó algo más respecto del crédito, y no solo la demostración del carácter sumario del mismo, sino que tiene que demostrar que ese crédito resulta ser exigible. Exigibilidad de este crédito, lo cual trajo muchas complicaciones de interpretación en el sentido de qué quería decir con esto de que sea exigible. Y terminaron aclarando un poco esta situación los procesalistas, ¿no?, en este aspecto. ¿Y qué dijeron? Bueno, que sea exigible quiere decir, por ejemplo, que no esté sometido a una cláusula o una condición suspensiva o resolutoria, que sea fácilmente liquidable, que esté incorporado en un título que traiga aparejada de ejecución. O sea, que no haya algún condicionamiento en cuanto a la posibilidad del reclamo hoy, en lo inmediato. A eso se refiere con la exigibilidad. Pero hay que demostrarlo. Yo tengo que demostrar no solamente que tengo un crédito en forma sumaria, sino que resulta ser exigible, o sea que no está condicionado por ninguna circunstancia. Bien, estos cuatro requisitos, ser un sujeto concursable, hechos reveladores, sumariamente la existencia del crédito y la exigibilidad, se exigen a cualquier tipo de acreedor, sea común, privilegiado general o privilegiado especial. Todos los acreedores tienen que demostrar esto. Ahora, la ley no excluye de esta posibilidad de poder pedir la quiebra en carácter de acreedor, por ejemplo, un acreedor privilegiado especial. Les voy a poner un caso. Un acreedor privilegiado especial, por ejemplo, puede ser un acreedor hipotecario o prendario. Y ustedes dirán, ¿y si yo soy un acreedor hipotecario? Significa que tengo, a fin de garantizar mi crédito, el producido que se obtenga de la venta del inmueble. ¿Por qué voy a pedir la quiebra si yo puedo liquidar el bien y cobrarme? Y sin embargo la ley no lo excluye esta posibilidad, pero le agrega un requisito más, que puede... ¿No? ¿Me escuchan bien? Sí. Se cortó justo cuando estaba mencionando el requisito especial. Sí, que no lo mencioné todavía. No, porque vi que se congelaron las caras, por eso me frené un poquito. Les decía, pudiendo ejecutar esta garantía, ¿no? Uno se puede preguntar por qué no la ejecuta y se cobra y viene a pedir la quiebra. Y la ley no lo excluye de esto, pero le agrega el requisito este especial que es
que este acreedor con privilegio especial va a tener que demostrar la insuficiencia para cubrir su crédito con la venta o el producido de este bien. Porque puede pasar que al momento de otorgar la garantía, la deuda era X, ¿no? Y pasó el tiempo y quedó constituido en mora y se sumaron intereses y se sumaron cláusulas penales y hoy el crédito está quintuplicado. Entonces, ¿qué puede ocurrir? Que por más de que yo liquide este bien, no alcanza a cubrir el crédito de este acreedor. Ahora, si yo soy un acreedor que tengo un privilegio especial, no me alcanza con que demuestre los 4 primeros requisitos, sino que voy a tener que demostrar esto también, para que habilite la posibilidad de que pueda solicitar la quiebra. Porque si no, la lógica ¿cuál es? Señor, ejecute la garantía y con el producido cobre sí. No, no venga a pedir la quiebra. Ahora, si yo digo, mire, por más de que yo ejecute la garantía, el producido que se obtenga acá no va a llegar a cubrir mi crédito, por eso es que vengo a pedir la quiebra. Cualquier acreedor con privilegio especial tiene que demostrar este otro quinto requisito, salvo que se trate de un acreedor laboral. Si fuese un acreedor laboral, no es necesario que demuestre esto último. Sí, los 4 requisitos primeros, pero esto último, la insuficiencia, no es necesario. Lo dice expresamente la ley. Ahora, en cuanto al trámite, en este caso, pensemos que el acreedor que pide la quiebra, la ley va a tener que establecer un trámite. El trámite está previsto en el artículo 84, en donde el trámite es muy simple, es muy sencillo, en teoría. En la práctica a veces se extiende mucho más de lo que pretende la ley que se extienda, pero el trámite es un trámite muy simple. Ante el pedido de quiebra que formula el acreedor, se ordena un traslado citando al deudor para que comparezca a estar a derecho a contestar en un plazo de ¿cuánto? 10 días. Artículo 84 les dice, acreditados dichos extremos, el juez debe emplazar al deudor para que dentro del plazo, perdón, 10 días no, 5, de 5 días, dentro del plazo de 5 días, no se presente al juicio a hacer valer sus derechos. O sea, que pedida la quiebra y notificado por cédula, porque recuerden que en la citación al deudor, la ley en los principios generales en materia procesal dice que en este caso la citación al deudor tiene que ser por cédula, notificado por cédula esto tiene 5 días para presentarse a contestar. Y la pregunta es, ¿cuándo contesta? ¿Qué puede llegar a ofrecer como prueba en defensa de su derecho? He Y está pedido con... bastante acotado. ¿Por qué? Sí, perdón, ¿quería preguntar algo? No, como había preguntado, capaz que metí la respuesta, podría oponer el pedido de concurso, en todo caso, como una defensa. Al pedido de quiebra. Sí, en realidad podría, porque en eso saben que está la prevalecencia concursal preventiva y como la quiebra no fue declarada, él podría pedir su concurso, tranquilamente. Pero lo que la ley le reduce es la posibilidad de en materia probatoria acá. Por ejemplo, él podría intentar proponer a fin de desvirtuar, por ejemplo, estar o no en cesación de pagos, que se haga una prueba pericial contable sobre el manejo de sus negocios. No, no puede, porque desvirtúa el trámite de este pedido de quiebra. ¿Podría ofrecer, por ejemplo, la declaración de testigos? No, tampoco puede ofrecer la declaración de testigos. ¿Podría solicitar, por ejemplo, una serie de pruebas de informes para que se acrediten determinadas circunstancias? No, tampoco puede hacerlo. Ustedes dicen, bueno, entonces, ¿qué puede hacer? Tiene muy poca defensa. Está bastante acotado. ¿Por qué? Porque las defensas que le permiten esta instancia del proceso es la que esté sustentada en pruebas documentales exclusivamente, o en defensas de índole jurídica. Por ejemplo, que le plantea al acreedor que le está pidiendo la quiebra que el crédito con el que él dice demostrar sumariamente la existencia del mismo, por ejemplo, está prescrito. O que el crédito pasó en autoridad de cosa juzgada en otro expediente en donde le rechazaron ese reclamo. O sea, defensas de índole jurídica. ¿Y por qué es esto? Porque si ustedes ven, el artículo 84, hay un último párrafo, un último rengloncito, no puedo decir párrafo porque es un renglón, en donde dice
no existe juicio de antequiebra. ¿Y qué quiere decir la ley con esto de que no existe juicio de antequiebra? En realidad lo que está queriendo decir es que no quiere que el trámite del pedido de quiebra se extienda indefinidamente y que no se le pueda decretar la quiebra a ningún deudor en función de supeditarlo o condicionarlo y previamente cumpla con esto y previamente con lo otro. No quiere esto. Por eso es que acota la discusión de decir, bueno, usted puede defenderse diciendo esto, 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 pero no puede extenderse indefinidamente, ¿no? Porque si no, esto sería un juicio de antequiebra. Evaluemos a ver si podemos decretarle la quiebra o no. Ahora, tampoco es tan rápido o expeditivo como ustedes creen, ¿no? Citación por 5 días, contesta, escuchado nuevamente el acreedor, después tiene que resolver. Uno dirá, bueno, entonces esto ¿qué puede demorar? Un mes, 2 meses, 2 meses tendrá que estar resuelto. No siempre. Pero en trámite en sí, en ese tiempo debería estar en condiciones de que el juez tenga que resolver. ¿Y qué puede resolver acá el juez? ¿Qué puede resolver acá el juez? En dos nada más. ¿Qué puede decir? Que rechaza el pedido de quiebra o si le hace lugar al acreedor, decreta la quiebra. No hay otra. O rechaza el pedido de quiebra, decreta la quiebra. Estas son las dos opciones que tiene. Lo que sí permite la ley es que durante el trámite del pedido de quiebra se puedan disponer, por ejemplo, de la entrada de medidas cautelares tendientes a garantizar, ¿no? O a resguardar el patrimonio del deudor, para que en el trámite del pedido de quiebra él no realice actos sobre esos bienes de su patrimonio que lo perjudiquen. Entonces, pueden solicitarse y decretarse medidas cautelares tendientes a mantener la integridad de este patrimonio. Esto expresamente lo prevé el artículo 85, en donde permite justamente, ¿no? El decreto de estas medidas cautelares. Ahora bien, hay ciertos acreedores que por más de que sean acreedores y por más de que puedan acreditar los requisitos que acabamos de ver, que son necesarios para poder pedir la quiebra, están expresamente excluidos de esta alternativa y son los que menciona el artículo 81. ¿Y qué nos dice este artículo 81? Que ciertos acreedores, sobre todo vinculados a razones de parentesco o familiaridad, no pueden solicitar la quiebra. Por ejemplo, ¿quién? El cónyuge no puede pedirle la quiebra al otro, los ascendientes o descendientes, ni los cesionarios de sus créditos. Fíjense que en este caso, las razones que generalmente se usan para esto, para la exclusión, y siempre obviamente estamos hablando de personas humanas, ¿no? En donde puede jugar esto de que haya un cónyuge o ascendientes y descendientes, son por motivos de parentesco o familiaridad. Ahora, deja algunos vacíos, o por lo menos, esto siempre yo se los planteo para que ustedes se cuestionen, y no siempre se limiten a leer el artículo e interpretarlo en sentido estricto, sino que siempre hay huecos o vacíos que se pueden llegar a generar. Por ejemplo, y que pueden dar lugar a discusión. La ley habla de que excluye al cónyuge. Y si fuese un conviviente, ¿lo excluye la ley? Al conviviente respecto del otro, nada dice. Dice ascendientes y descendientes, pero a diferencia de lo que ocurría, por ejemplo, cuando excluía del cómputo de las mayorías a ciertos acreedores, en donde hablaba, ¿no? De la consanguinidad, la afinidad o los adoptivos, ¿no? Acá no dice nada de esto. Habla de ascendientes y descendientes y uno tiene que interpretar que es por consanguinidad. ¿Y los parientes afines están excluidos? ¿Estaría bien visto, por ejemplo, que un sobrino le pida la quiebra a un tío? ¿O que un hermano le pida la quiebra al otro hermano? Pareciera que no. No, pareciera que no, por más de que no lo mencionen, no estaría bien visto. O la situación del parentesco por el grado de adopción. El hijo adoptivo le pide la quiebra a los padres adoptivos. También pareciera ser que no existe el sentido o la razón, lo cual, si ustedes me preguntan a mí, yo considero que cualquier grado de parentesco o familiaridad entre acreedor y deudor
excluye esta posibilidad, esté mencionada en forma expresa o no, porque los motivos exceden de lo que es la relación acreedor-deudor. Hay relaciones de parentesco en este caso. Y creo que el sentido es excluir esta posibilidad de poder pedir la quiebra entre parientes en este caso. Y como también lo quiere hacer, decir, bueno, y los que han sido cesionarios de estos créditos también. El deudor que pide su propia quiebra, acá hay un tema importante de analizar, es, ¿puede desistir? ¿Se puede arrepentir? Por ejemplo, pidió su quiebra, ¿no? Él podría arrepentirse de ese pedido de quiebra y desistir del mismo. ¿Y qué nos dice la ley? La ley, en una fórmula bastante rebuscada, dice expresamente en el artículo 87 que no puede, dice el deudor que pide su propia no puede desistir, pero agrega, salvo, y si pone el salvo es porque hay una hipótesis entonces que sí lo permitiría. Y sí, es verdad, hay un supuesto en donde sí lo permite, que si bien es poco probable que se dé en la práctica, puede llegar a ocurrir. ¿Y el salvo cuál es? Dice, salvo que demuestre antes de que inicie la publicación edictal que ha desaparecido su estado de cesación de pago. O sea, dice, la regla cuál es, no puede existir, salvo que antes de que haya iniciado la publicación edictal, él demuestre que no está más en cesación de pago. Y uno acá se pregunta, entre que se decreta la quiebra y se publican los edictos, el tiempo es bastante acotado, sí, es verdad, no hay mucho tiempo acá. ¿Y qué podría haber ocurrido entre que pidió su quiebra y se publiquen los edictos que justifiquen en alguna medida el decir que no está más en cesación de pago? Y son cosas bastante peliculescas, si se quiera. Si se quiere. Por ejemplo, se ganó el gordo de Navidad, la lotería. ¿Cuánto se ganó? 30 millones de dólares. ¿No? Y bueno, sí, no está más en cesación de pago. Se acabó. O también de índole novelesco, recibió la herencia del pariente que nunca conoció y que le dejó una fortuna, ¿no? Como un legado o una herencia. Listo, no está más en cesación de pago. Pero fuera de esas hipótesis es bastante poco probable. Por eso es la formulación que hace la ley. No puede existir. Salvo que demuestre esto, en cuyo caso lo habilitaría. Entonces, es un no, pero con algo, una opción que sí podría ser. Y la ley también permite que haya una suerte de arrepentimiento del acreedor que pide la quiebra. Pero en este caso tengan en cuenta que lo que desiste el acreedor es del pedido de quiebra. En el caso que vimos recién es el desistimiento de la quiebra, porque acá la quiebra ya está decretada cuando la pide el propio deudor. Lo otro que menciona ahí el artículo 87 es la posibilidad del desistimiento del pedido de quiebra. Y el acreedor que pide la quiebra a un deudor, ¿puede desistir de ese pedido de quiebra? Sí, en la medida que lo efectivice antes de que se concrete la citación del artículo 84. O sea, antes de que se llegue a citarlo a juicio al deudor para que comparezca y haga su derecho entre el plazo de 5 días que marca la ley. ¿Bien? ¿Me vienen siguiendo hasta acá? Se congelaron. No sé si me están escuchando o no. Sí, ahí se retomó. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, seguimos entonces. Cualquier duda me preguntan, ¿eh? No tengan problema en interrumpir. La siguiente cuestión que tenemos que abordar es la referente a la sentencia de quiebra. ¿Bien? ¿Y qué ocurre con la sentencia de quiebra? Ocurre algo muy similar a lo que pasaba con la sentencia de apertura del concurso preventivo. Es una sentencia extremadamente compleja, con una naturaleza jurídica compleja también, porque tiene un carácter ordenatorio, constitutivo, declarativo, igual que ocurría con la sentencia del concurso preventivo. Es una sentencia que además da inicio al proceso, igual que la del concurso. Hasta que no hay sentencia de quiebra no podemos hablar de que haya un quebrado o un fallido.
como tampoco lo había hasta que no había la apertura de un concurso, ¿no? Hablar de un concursado. Es una sentencia que además tiene el carácter de que a partir del dictado de esta sentencia operan todos los efectos que la quiebra produce. Acá hay una ventaja con relación al concurso. En el concurso ustedes tenían 3 momentos que producían efectos: la presentación de la demanda, la sentencia de apertura y la publicación edital. Bueno, acá no tienen eso. Acá todos los efectos se producen desde la sentencia de quiebra. Y con una particularidad: en la gran mayoría ni siquiera es necesario que esté firme esa sentencia. Los efectos se producen independientemente de la firmeza de la misma. Bien, en esto se simplifica un poco, es lo único, el resto no se simplifica, el resto es bastante más complicado. Esta sentencia de quiebra, igual que la del concurso, cambia el estatus jurídico de los sujetos. El deudor deja de serlo y pasa a ser fallido, el acreedor deja de serlo, pasa a ser pretenso acreedor. Igual que ocurría en el concurso. Acá ocurre exactamente lo mismo. El contenido de esta sentencia de quiebra es un contenido también muy específico y particular, y que está expresamente señalado en el artículo 88, en donde, al igual que ocurría con la sentencia de apertura en el artículo 14, establece cuál es el contenido específico y puntual, que esto después lo leen ustedes en la ley, de cuál es este contenido de la sentencia de quiebra. Sí tiene algunas diferencias fundamentales. Por ejemplo, con relación a la orden de entrega de bienes, ¿no?, que pueda tener el fallido, o terceros que tengan bienes del fallido en su poder, de entregarlos al síndico en el expediente, la orden de designar a un funcionario o un sujeto que lleve adelante la liquidación de los bienes, cosa que es un contenido particular de la quiebra que no encontramos en el concurso preventivo, porque el objeto principal va destinado a otra cosa. Acá, como va a ir destinado a liquidar los bienes, se adoptan ciertas medidas con relación a los bienes en particular, y los funcionarios que van a tener que intervenir en la liquidación de estos bienes. Bien, en cuanto a en este mismo artículo ustedes van a ver que hay un párrafo final en el artículo 88 que, bajo el título de supuestos especiales, hace la referencia a cuáles son aquellas quiebras en donde va a existir lo que se llama periodo informativo. Ustedes saben que el periodo informativo, que tiene relación con la etapa verificatoria ante la sindicatura, se encuentra presente en los casos de quiebra directa, no hay duda. Acá hay periodo informativo, y en algunas hipótesis de quiebras indirectas puede haber un nuevo periodo informativo. ¿En qué casos? Los que menciona el artículo 88, en caso de nulidad e incumplimiento, nada más. En estos casos decimos que hay un nuevo periodo informativo. ¿Qué significa? Que ante la quiebra que se decrete a ese sujeto, que venía de un concurso preventivo, en la quiebra va a haber nuevamente verificación ante el síndico y presentación de informe individual y general. Ahí sí se justifica que hablemos de un nuevo periodo informativo, no en el caso de quiebra directa, porque en el caso de una quiebra directa no hubo un concurso anterior. ¿Qué nuevo estamos hablando si es el único? Entonces, siempre que estemos ante un supuesto de quiebra directa, hay periodo informativo. Y en caso de quiebra por nulidad e incumplimiento, podemos encontrarnos con un nuevo periodo informativo. Ahora, si hablamos de una quiebra por incumplimiento o por nulidad, en este nuevo periodo informativo, ¿qué acreedores son los que van a tener que venir a verificar ante el síndico? ¿Todos? ¿Los que ya verificaron en el concurso tienen que volver a verificar? No, no tienen que volver a verificar, sino que en ese caso, la labor que le encomienda la ley al síndico es lo que se llama el recálculo de los créditos. ¿Y en qué consiste recalcular los créditos de los que fueron verificados en el concurso? Como consecuencia, ustedes saben, de la presentación del concurso, se suspendió el curso de los intereses. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Desde la presentación del concurso hasta la fecha de la sentencia de quiebra, va a tener que calcular los intereses y adicionárselos al crédito.
Eso es lo que se llama el recálculo de los créditos. Estos acreedores que ya verificaron en el concurso no necesitan volver a verificar, no necesitan hacer nada. Es el síndico el que va a tener que hacer el recálculo de los créditos. ¿Cuáles son los créditos que van a tener que verificar ante el síndico en esta quiebra indirecta por nulidad o incumplimiento? Los que se generaron después de la presentación del concurso y antes de la sentencia de quiebra. Estos sí van a tener que venir a verificar. Y ante el síndico, por verificación ordinaria. Y sobre esto se va a tener que presentar un informe individual y después se va a tener que presentar el informe general. Bien, entonces, cuando Perdón. hablamos de... Sí, Tengo una consulta. En caso de los, porque vos hablaste de los acreedores que estaban verificados. En el caso sí, de los que habían sido declarados admisibles, tienen que verificar también igual. lo mismo. No, no, verificados declarados admisibles, lo mismo. O sea, los que fueron Vale. reconocidos, ya sea porque fueron verificados o declarados admisibles, no necesitan volver a verificar, sino que el síndico tiene que hacer el recálculo de sus créditos. Los únicos que tienen que presentarse e insinuar sus créditos son los que se generaron con fecha posterior a la presentación del concurso y anterior a la sentencia de quiebra. Bien, esta sentencia de quiebra, al igual que lo que ocurre con la sentencia del concurso preventivo, tiene que darse a conocimiento o publicidad mediante el mecanismo que ha escogido nuestro legislador concursal, que es ni más ni menos que la publicación edictal. Pero vamos a encontrarnos con algunas diferencias entre la publicación edictal en el concurso y en la quiebra. No en cuanto al plazo, porque el plazo es igual y se tiene que publicar por 5 días, pero sí en cuanto a dónde deben publicarse, a cargo de quién está la publicación edital y el costo de la publicación de los edictos. Estas son las diferencias fundamentales. ¿Por qué? Porque en el concurso preventivo ustedes saben que quien tenía que asumir el costo de la publicación edital era el concursado, quien tenía que hacerse cargo de pagar los edictos y que si no publicaba los edictos esto era causal de que se decrete su desistimiento del proceso como sanción. Y debía publicarlos en 2 diarios, en el diario de publicaciones legales y en el diario de publicación de amplia circulación en la jurisdicción del juzgado. 2 diarios. En el caso de la quiebra, la ley solo dispone que se publique en el diario de publicaciones legales. ¿Y por qué? Porque la publicación, el costo de esta publicación, no es asumido por el fallido en forma directa, sino que se ordena su publicación sin previo pago de tasas o aranceles. No quiere decir que sea gratis, ¿eh? No es gratis, sino que se ordena la publicación sin pagar previamente. Cuando se obtengan fondos en el expediente, recién ahí se va a poder afrontar el pago de estos edictos. En función de esto, es lógico que al único que se le pueda ordenar que se publiquen sin que se le pague previamente es en el diario de publicaciones legales, en el boletín. Porque un diario de amplia circulación, siendo una empresa privada, no está obligada a publicar un edicto si no le pagan previamente. Por eso es que la ley claramente dice en el artículo 89 que la publicación solamente tiene que llevarse a cabo en el diario de publicaciones legales. Fíjense, y otra cosa importante, encomienda, ¿no?, la labor de hacer publicar los edictos al secretario del juzgado. Esto que no los confunda en pensar que el secretario es el que publica los edictos. No, no. En realidad lo que hace el secretario es confeccionar el texto del edicto y en general quien termina llevándolos o publicándolos es el síndico, o era por lo menos. Ahora con la digitalización y todo, como los edictos se publican, ¿no?, a través de la remisión electrónica de los mismos, sí lo hacen los juzgados ahora, directamente. Sin necesidad de la actuación de ningún otro sujeto. Por eso es que dice el artículo 89 que dentro de las 24 horas siguientes, ¿no?, de dictado el auto de quiebra, el secretario del juzgado debe proceder a hacer publicar edictos durante 5 días en el diario de publicaciones legales, por lo que haga conocer el estado de quiebra y las disposiciones del artículo 88, incisos 1, 3, 4, 5 y 7, parte final, en su caso, y nombre y domicilio del síndico.
Lo mismo ocurre si hay que efectuar publicaciones porque existan bienes en el patrimonio que están en otra jurisdicción. En que esto también ustedes lo vieron en el artículo 28 para el concurso, acá ocurre exactamente igual en la quiebra. Si hay bienes en otra jurisdicción, también deben hacerse publicar edictos en el diario de publicaciones legales de las jurisdicciones donde existan bienes que corresponden al patrimonio de este sujeto fallido. Bien, acá por supuesto que no va a haber una sanción frente a la falta de publicación de edictos que importe alguna consecuencia sobre el proceso, como si ocurría en el concurso, que si el deudor concursado no publicaba los edictos se lo tenía por desistido. Acá no. Acá no, ¿por qué? Porque es el propio juzgado el que tiene que disponer la publicación de los edictos. Entonces no va a poder tenerse por desistido un proceso que la obligación la pone en cabeza, ¿no? En función de las facultades dispositivas e inquisitivas al propio juzgado. Entonces, obviamente que esta sanción no va a existir en este supuesto. Y acá nuevamente tenemos que preguntarnos, ¿y cumple la finalidad la publicación edictal en el boletín? ¿Realmente es un mecanismo que permita poner efectivamente en conocimiento de los acreedores la existencia de esta quiebra? Y no, la verdad que no. Ocurre lo mismo que en el concurso. Y en este caso les diría que es agravada la situación, porque como se publica solamente en el diario de publicaciones legales, y hasta hace un tiempo atrás, hace varios años ya que no ocurre más, el boletín oficial se emitía o se imprimía en papel. Pero yo les pregunto, ¿quién iba a buscar un boletín oficial? No va a decir, che, no tengo nada que hacer, voy a leer algo. ¿Qué voy a leer? ¿El boletín oficial? No lo diría nadie, la verdad. ¿No? Y ahora encima no se imprime, sino que es todo digital. O sea que si uno quiere realmente enterarse, porque está buscando esa información. Ingresar en el boletín y ver si algún sujeto está sometido a algún proceso. Pero si no, no cumple esta finalidad. Como no la cumple tampoco en el concurso, porque por más de que se publique en un diario de amplia circulación de la jurisdicción del juzgado, la realidad es que se ha perdido la costumbre en la población en general de leer los diarios. Y aquel que tenga todavía esa costumbre de los diarios, muchas veces pasan por alto la parte de la sección de edictos. No leen todo el resto, pero los edictos judiciales los pasan por encima. No está esa, salvo que sea, ¿no? Alguna persona que esté asignada, que trabaje en una empresa y que le hayan dicho, vos todos los días me lees el diario y te fijás, ¿no? En la sección de edictos judiciales a ver si hay algún cliente nuestro que se haya concursado o haya quebrado, o en algún organismo en particular que se encargan de ver esas cosas. Pero si no, no cumple esta finalidad. En la quiebra pasa lo mismo. En la quiebra ocurre exactamente igual, pero agravado. Como les dije, porque se publica nada más en el diario de publicaciones legales en este caso. Y tenemos también la posibilidad, ¿no? Que frente a la sentencia de quiebra que haya pedido un acreedor, o que haya pedido el propio deudor, podamos preguntarnos si este procedimiento va a ser en definitiva el procedimiento que va a permitir resolver el conflicto. O sea, una vez que esté instaurado este proceso, ¿significa que en este mecanismo voy a tener que resolver el conflicto? ¿O la ley prevé alguna alternativa que nos permita mutar el procedimiento y cambiar de proceso como para resolverlo, por más de que ya esté instalado o instaurado el proceso de quiebra? Y la realidad es que sí, lo permite la ley. ¿A partir de cuándo? A partir del año 95, cuando se incorporó el instituto que se denomina la conversión. ¿La conversión de qué? De la quiebra a un concurso. Por supuesto que la ley permite esto en algunas hipótesis, no en todas, en donde está expresamente previsto y en algunos casos está expresamente excluido esta posibilidad. Por ejemplo, ¿cuándo no se podría? Cuando la quiebra se haya declarado como consecuencia del incumplimiento del acuerdo. Es lógico, porque si fuese por incumplimiento,
incumplió, le permitimos que convierta, va a concurso, tramita todo el concurso, lo homologa, cuando tiene que cumplir, vuelve a incumplir, le permitimos que convierta y esto sería un círculo que nunca terminaría. En estos casos lo excluye directamente. Pero en otros casos está expresamente previsto, y sobre todo, por ejemplo, cuando la quiebra vino como consecuencia del pedido de un acreedor, que como dijimos previamente, la posibilidad de defensiva ante el pedido de quiebra del acreedor estaba muy acotada en cuanto a la prueba que podía producirse, la prueba que podía ofrecerse, ¿no? Entonces, en función de esto, la ley permite que ante la quiebra que es pedida por un acreedor, el deudor pueda solicitar la conversión y entonces cambiar el proceso y salir de un proceso falencial e ingresar en un proceso concursal para resolver este conflicto. Esto más allá de que también podrá ser objeto de cuestionamiento el decreto de quiebra mediante la interposición de recursos. O sea, que a mí me decreten la quiebra. ¿Significa que esta quiebra definitivamente pueda llegar a quedar instalada? No. ¿Por qué? Porque yo puedo interponer recursos contra esta sentencia de quiebra. En algunos casos, recursos típicamente concursales, que van a estudiar próximamente, que es la bolilla 14, que es la que sigue. En otros casos, la ley permite incluso, en algunas hipótesis muy puntuales, apelar, que es la excepción. La regla es la inapelabilidad y sigue siéndolo acá también, aunque sea la sentencia de quiebra. Pero hay algunas sentencias de quiebra que pueden ser apeladas, porque expresamente lo dice la ley. Algunas ya las han estudiado. En el caso de nulidad e incumplimiento, expresamente la ley dice que la sentencia de la quiebra es apelable. Entonces yo podré cuestionar, ¿no?, el decreto de quiebra mediante el recurso de apelación. Con esto lo que les quiero decir es que el carácter del proceso puede verse variado, por supuesto, en la medida que esto se ejercite dentro de los plazos que prevé la ley. Yo no puedo pedir la conversión, por ejemplo, de una quiebra, cuando la quiebra ha sido ya decretada. Se han publicado edictos y han pasado 5 o 6 meses y pretendo convertirlo después. No, porque la ley le pone también límites temporales. Y dice, por ejemplo, para la conversión, ¿hasta cuándo tengo como máximo para poder pedir la conversión? Hasta 10 días después de que culmina la publicación edictal. Punto. Si yo no ejercí en ese tiempo, ¿no?, la alternativa que me da la ley de convertirlo, no puedo hacerlo en lo futuro. O si yo quiero cuestionar la sentencia de quiebra, ¿lo puedo cuestionar en cualquier momento mediante la interposición de un recurso? No, pues la ley dice que tengo que hacerlo dentro del plazo de 5 días de haber tomado conocimiento de la sentencia de quiebra, presumiéndose que ese conocimiento se toma con la publicación edictal. Y esto es lo que le da un poco de seguridad también al sistema. ¿Por qué? Porque si no se permitiría, por ejemplo, que en la inminencia de la liquidación de los bienes, ¿no?, y cuando se esté por liquidar, le permitamos al fallido convertir, por ejemplo, la quiebra, para que no me liquiden los bienes. Entonces, la alternativa está dada, sí, pero en la medida que se ejerza dentro de los plazos que prevé la ley. Bien. ¿Existen otras publicaciones en el caso de la quiebra? Además, o algún otro mecanismo de comunicación acerca de la existencia de este proceso de quiebra? No. Acá no hay, como sí lo ocurría ante el proceso concursal preventivo, por ejemplo, lo que prevé el artículo 29, que es la carta a los acreedores. Recuerdan que el síndico estaba obligado a enviar una carta a los acreedores poniendo en conocimiento del concurso y de algunas circunstancias relacionadas con el concurso a todos aquellos acreedores que habían sido denunciados por el propio deudor. En el caso de la quiebra, ¿existe una obligación de mandar carta a los acreedores? No, no está previsto. No hay una norma similar a la del 29 para la quiebra. Por eso es que le digo que la comunicación o la publicidad de la sentencia de quiebra está mucho más acotada o limitada acá, porque no hay otros mecanismos que permitan poner en conocimiento esta situación de quiebra. ¿Bien? ¿Quedó claro esto? ¿Alguna duda, ¿no?, con relación a esto?
clase, yo quiero hacer en cuestión del parcial, llegamos hasta la orilla Sí. 12, es lo que ingresa, digamos, en el primer parcial. En realidad, al primer parcial tienen esto también. Espérenme un segundito porque en el caso de ustedes quedó dividido, ¿no? El tema del temario, perdón, el tema del temario. Tienen hasta la bolilla, no 12, hasta las 14. ¿eh? Tienen este tema de acá y la bolilla 14, que es la última clase. Para que queden claro, ¿no? Cuál es el temario del primer parcial. Porque como me pidieron que extendiera la fecha del primer parcial al 29, generalmente siempre es desde la 1 a la 12, o sea, toda la parte de concursos, y la parte de quiebra queda para el segundo parcial. Pero como me pidieron que extendiera la fecha del primer parcial, ¿no? Al día 29, si no, no me dan los plazos como para poder, ¿no? Incorporar después en la segunda fecha todos los temas, ¿no? Que quedaban de quiebra. Entonces, el temario es de la bolilla 1 a la 14, incluida. Yo hoy ya les subí en el campus, les habilité todo el material relacionado con la clase que les acabo de dar, en donde además tienen una clase grabada ahí por la doctora Cerejido, ¿no? Sobre estos mismos temas que les acabo de hablar yo hace un ratito. Así que tengan en cuenta, bueno, el parcial, la modalidad ya la saben, ya se les ha dado, se les ha comunicado, va a ser oral, no presencial allá en la facultad. Así que a seguir ahora con el estudio, la lectura, y dentro de poco Profe, nos estamos. Sí, le quería contame. avisar que nuestras compañeras mañana rinden la oral y por eso no pudieron asistir hoy, nos pidieron que le No hay avisemos. problema. No te hagas problema, decir que se queden tranquilas, que tienen el material subido al campus y que lo van a poder ver ahí. Que no hay problema por el tema de la asistencia. ¿eh? Así que bueno, les está quedando una clase más. El viernes tienen clase de repaso. No voy a estar presente yo porque tengo clases en otra materia, pero van a tener clases con los docentes de la comisión. Así que aprovechen, ¿no? Anótense todas las dudas que tengan de todo, cualquier tema de los que hayan tenido en esta primera bolilla, porque ya estamos próximos al parcial, así que cualquier duda que se les genere, anótenla y aprovechen el viernes como para preguntar. ¿Bien? Bien, muchas gracias. Muy bien. Si no hay más dudas, entonces la saludo y lo saludo a Matías. Que hoy podríamos decir, bendito seas entre todas las mujeres. Estás rodeado. Bueno, chicos, nos vemos entonces próximamente en la fecha del Chao, parcial. gracias. Hasta luego, que sigan bien, Chao. ¿eh?